Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Donaldo Sánchez Vargas, soy ingeniero de pruebas en IB Test y en esta ocasión les vamos a platicar un poco de lo que son los tips and tricks para customizar nuestras interfaces de usuario. ¿Cuál es el propósito principal de esta plática? Es hablar un poco sobre cómo mejorar nuestras interfaces de usuario, user interface, la experiencia de usuario, user experience, y nuestras herramientas para generar controles e indicadores customizados, ¿no? Algunos de los temas que se hablan en esta pequeña plática, en esta plática, son para aquellas personas que apenas están conociendo el entorno de LabVIEW. Hablaremos un poco sobre el panel frontal, sobre los estilos de objetos que tiene el panel frontal, ah, algunas herramientas de color que se pueden utilizar en nuestro entorno de programación de LabVIEW y hablamos un poco sobre el diseño responsivo. Ok. Recordando un poco sobre las partes de un BI, vamos, las cuales son el panel frontal, el diagrama de bloques y el icon connector pane, ¿no? Si nosotros comparamos el panel frontal y el diagrama de bloques con una aplicación web, pues entonces nosotros veríamos que el panel frontal es nuestro frontend y nuestro diagrama de bloques donde se hace todo el código es nuestro backend. En esta plática nos vamos a enfocar únicamente en lo que es el panel frontal. No, para aquellas personas que apenas están iniciando con LabVIEW, no veremos nada de código, más bien todo es para lo visual, ¿no? Si nos vamos en el panel frontal, los componentes principales del panel frontal son los controles e indicadores, y estos varían de acuerdo al tipo de dato que maneja, ¿no? Sea booleano, indicador, string o numérico, ¿no? Dentro de estos objetos del panel frontal tenemos diferentes estilos, ¿no? Uno de los primeros estilos son los objetos Silver, que tienen una apariencia más moderna y más amigable con el usuario. Y es recomendable utilizar estos objetos para la interacción con el usuario, ¿no? Estos objetos, utilizarlos si el operador o el usuario va a tener interacción con nuestro programa. Tenemos también los controles indicadores modernos. En estos, pues más que nada, son recomendados utilizarlos en sub-VIs en los que el usuario no interactúa. Pues realmente no los va a ver, entonces no es necesario que la forma del objeto, ¿no? Tenemos los objetos tipo clásicos. Estos objetos clásicos son para aplicaciones que requieren compatibilidad con versiones anteriores y como punto de partida para crear sus propios controles personalizados. En lo personal utilizo más los objetos clásicos, ya que al customizar uno de estos objetos tienes un mejor control de sus elementos, ¿no? Y por último tenemos los objetos NXG tienen una apariencia aún más moderna, pero estos solo están disponibles para versiones más recientes de LabVIEW. Tenemos también, por último, unos objetos que son de tipo System. Estos controles son diferentes de los que aparecen en panel frontal, solo en términos de apariencia, ¿no? Estos objetos de tipo System lo que hacen es que te dan un dinamismo a tu interfaz de usuario. Es decir, que si tú cambias tu tema en tu sistema operativo, estos objetos van a cambiar sin necesidad de tú escribir código, ¿no? Ok, también tenemos la herramienta de color en LabVIEW. Cualquier VI, no solo funciona como una función o bloque de código, sino que también puede servir como una interfaz de usuario o una ventana de diálogo o ventana emergente, ¿no? Al diseñar el front panel del VI como interfaz, pues tenemos que seleccionar fuentes, colores, gráficos, para hacer esta interfaz más intuitiva. Ok, tenemos la herramienta de color en LabVIEW. Esta herramienta nos ayuda a nosotros cambiar a, todos los objetos que coloquemos en nuestro panel frontal, nos ayuda a cambiar el color, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos que seleccionar colores resaltados en elementos o notificaciones importantes. Tenemos que utilizar colores estridentes y apagados para fondos del panel frontal y controles normales, ¿no? Y al final, pues los controles pueden distraer al usuario de información importante, ¿no? Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con los colores que vamos a escoger para cada uno de nuestros objetos. Para aquellas personas que no somos de marketing, como es nuestro caso, o algunos que no trabajamos con personas de marketing, hay herramientas que nos ayudan como a, a seleccionar los colores para que nuestra interfaz y los colores sean más llamativos y tengas una buena distribución de colores. Una de las formas más fáciles en la que podemos modificar nuestra interfaz gráfica es utilizar otra opción distinta al fondo gris de nuestro panel frontal, en la cual nosotros podemos reemplazar este fondo gris por una imagen, ya sea que abarque todo nuestro panel frontal o el área que nosotros queremos, que queremos que se vea en nuestro panel frontal, ¿no? En este caso tenemos una imagen que abarca nuestro tapiz. Ya no se ve gris, sino se ve con una imagen de que es la que quiero que se vea al final en mi interfaz de usuarios. Al final mi entorno de desarrollo sigue estando de la misma forma. Para el momento de ejecución nuestra interfaz se ve de la siguiente manera. También podemos utilizar imágenes diferentes, no solo en nuestro panel frontal, sino también insertar imágenes directo en nuestro tapiz que no realmente van a estar en no van a ser parte de nuestro tapiz del VI, ¿no? En este caso insertamos imágenes, cualquier imagen puede ser insertada, recomendable utilizar formatos JPG, PNG. Hablaremos un poco también de lo que son los custom step types, ya que la interacción del usuario con con nuestra aplicación, la experiencia de usuario es una parte principal, y entonces tener controles o objetos personalizados nos da una interfaz única y un estilo de programa, le da un estilo al programa único. Usando el editor de controles de LabVIEW se puede hacer una disección de cada objeto o cada control para aislar o modificar sus componentes gráficos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que nos da hacer esto? Tenemos personalización de controles que agregan una capa de complejidad y flexibilidad. Customizar objetos del panel frontal mejora el atractivo estético de nuestra interfaz. Y hacer controles e indicadores individuales más representativos a las señales que están monitoreando, ¿no? Hay un ejercicio en uno de los cursos de LabVIEW que es muy recomendable cuando estamos customizando controles, en el cual el objetivo es que tú tienes ciertos elementos en un panel frontal. En este caso tienes un indicador numérico, un indicador numérico de tipo Gauge, un indicador numérico, tienes botones booleanos, en el cual estos objetos tú los modificas para customizarlos y que se asemejen más a un objeto a un objeto real, ¿no? En este caso tú pasas de tener un panel frontal de la siguiente forma a tener un panel frontal con esta visualización, ¿no? Si quieres realizar este ejercicio, puedes descargarlo directo de la página que te dejamos en la descripción, en el cual tú puedes seguir paso a paso cómo pasas de un control al otro, ¿no? Una propiedad que mejora mucho la experiencia de usuario al interactuar con nuestras aplicaciones es cómo nosotros hacemos la apariencia de nuestra ventana, ¿no? Cómo va a ser la apariencia cuando nuestro programa esté en modo ejecución. En este caso, LabVIEW tiene diferentes propiedades o métodos en los que la apariencia de nuestra ventana se va a comportar. Aquí, una de las apariencias de nuestra ventana es por default. Este estilo de la apariencia es el mismo que el entorno de desarrollo de LabVIEW y bueno, pues solo es recomendable utilizar cuando el VI no va a tener interacción con el usuario, ¿no? Tenemos una apariencia de ventana tipo dialog. Este es recomendable utilizar en sub-VIs que necesiten un comportamiento, no sé, de forma emergente o cuadro de diálogo. Y ya que nosotros al configurarlo de esta manera prevenimos que el usuario interactúe directamente con nuestra aplicación, porque básicamente te arroja como un pop-up, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Oculta la barra de menús, barras de desplazamiento, no te permite cambiar el tamaño de la ventana, te muestra lo que tiene el panel frontal cuando se le llama y por último te permite cerrar la ventana, ¿no? Básicamente es una ventana emergente a la que tú tienes que hacer ciertas acciones.
Tenemos también la apariencia de la ventana Top Level Application Window, en la cual es recomendable utilizar en los VIs en los que el usuario final va a tener mayor interacción, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ser la que va a estar presente o va a estar viendo el usuario, el operador todo el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades o que tiene o características que puede tener esta apariencia? Que muestra las barras de título, oculta barras de desplazamiento y de tareas, permite al usuario cerrar la ventana, permite menús contextuales, no permite cambiar el tamaño de la ventana y muestra el panel frontal cuando se le llama, ¿no? Tenemos también otra propiedad que es editar el menú en tiempo de ejecución. También es recomendable crear nuestro propio menú, ya que cuando nosotros creamos o compilamos un ejecutable, por lo regular siempre dejamos que si te va a mostrar tu menú de desplegables, siempre te muestra el que es por default de LabVIEW. Es recomendable crear tu propio menú. Y bueno, aquí tienes cómo crearlo para que tú selecciones qué propiedades o qué menús desplegables quieres que muestre tu aplicación. Por último, hablaremos un poco de lo que es el diseño responsivo, el cual es una técnica de diseño de interfaces que permite que los elementos dentro de una ventana, como botones, texto, imágenes, etcétera, se adapten automáticamente al tamaño del contenedor o la pantalla en la que se está viendo, ¿no? Es recomendable cuando estés trabajando con diferentes tipos o resoluciones de pantalla, o va a ser una aplicación que va a ser para dispositivos móviles, tablets, etcétera. Y esta técnica es muy empleada con aplicaciones web. Aunque LabVIEW no es una herramienta web, también podemos aplicar conceptos similares utilizando propiedades como lo son el uso de paneles redimensionables, el uso de splitters y el uso de subpaneles. Hablando de diseño responsivo, utilizando paneles redimensionables, tenemos ciertas ventajas, desventajas y qué considerar al utilizar estas herramientas, ¿no? Las ventajas es que es muy fácil de implementar y todo se ajusta automáticamente, ¿no? Rápidamente seleccionamos que nuestros objetos se ajusten a nuestro panel, pero al final de cuentas nuestras desventajas es que pues los controles se llegan a distorsionar, tenemos un poco control visual sobre los elementos que tenemos y si hay muchos elementos en la interfaz pues esta se llega a ver muy mal. Consideraciones, pues solo hay que tenerlo en cuenta que es bueno usarlo cuando tenemos pocos elementos en nuestro panel frontal y nuestra interfaz de usuario es simple, ¿no? Y además de que no se necesita una precisión estética, ¿no? Si vemos aquí como los objetos al momento de hacer grande la pantalla, pues pierden como cierta eh, visualización estética en el que ya el objeto se ve más grande o más deforme, ¿no? Tenemos el concepto de uso de splitters. Pues, ¿cuáles son las ventajas? Que permiten redimensionar zonas específicas, se ve más profesional y organizado. Las desventajas es que requiere planificación y aumenta nuestra complejidad del diseño, ¿no? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Que es útil para aplicaciones con varias secciones, gráficos, controles. Tenemos varias secciones y en cada sección tenemos diferentes controles e indicadores, ¿no? Esto pues mejora mucho la experiencia de usuario, ¿no? Que si vemos aquí en el ejemplo tenemos el mismo interfaz de hace un momento, pero utilizando splitters en el que en este caso se hizo más grande eh, el, el panel frontal o la interfaz y solo seleccionamos qué elementos queríamos que crecieran y hacia dónde crecieran. A diferencia de la diapositiva anterior, los objetos aquí tienen una mejor visualización estética. También tenemos el diseño responsivo utilizando subpaneles, el cual las ventajas que tiene es que permite cargar dinámicamente VIs diferentes, modulariza nuestra interfaz de usuario y es excelente para aplicaciones con múltiples vistas o módulos que estamos reutilizando, ¿no? Las desventajas es que hay que manejar la lógica de nuestra carga de VIs y el VI que se inserta en el subpanel debe de tener el front panel ajustado, ¿no?
Otra de las desventajas es que el uso de subpaneles requiere un poco de programación, entonces esa es otra desventaja. Hay que considerar que es muy útil en arquitecturas basadas en plugins o Actor Framework y pues de eso tiene que haber una separación clara de la lógica y la presentación de estos subpaneles. Por último, tenemos el diseño responsivo utilizando Tab Controls. Las ventajas es que organizamos controles por categorías, ahorramos espacio visual y es más intuitivo para el usuario, ¿no? Las desventajas es que es muy fácil de sobreutilizar, podemos ocultar información importante en cada tab que nosotros agreguemos. Hay que considerar que es muy útil cuando tenemos muchas opciones o muchos elementos en nuestro panel frontal, pero no todas deben de verse a la vez, ¿no? Es muy útil para personas que recién inician Paralabio para separar por secciones y ocultas nuestros elementos visuales. Muchas gracias por su atención y les recordamos que estamos iniciando un grupo de LinkedIn llamado Test Alex en el que estaremos hablando de pláticas o tips and tricks de cómo realizar nuestras pruebas o algún contenido relacionado con pruebas.